Y finalmente, ¿cómo se sintetizan las proteínas? Bueno, en el caso de las proteínas van a necesitar de una señal que va a venir del núcleo, en donde se va a formar, se va a ocurrir el fenómeno de la transcripción, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Se va a formar un ARN mensajero, ¿sí? Ese ARN mensajero en el citoplasma va a comenzar la síntesis de proteínas a través de los ribosomas, y en el caso de las proteínas que se almacenan en cuerpos proteicos, o sea, dentro de una membrana, los ribosomas ingresan, ¿sí? Comienzan la síntesis, y a través de los poros que tiene el retículo endoplásmico rugoso, va a ir sintetizando las proteínas dentro del retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces estos serían los ribosomas, esto el retículo endoplásmico rugoso, y estas son las proteínas que se van formando dentro del retículo endoplásmico rugoso. Luego, por evaginación, ¿sí? Se forma, así como se forma el cuerpo lipídico, se forma el cuerpo proteico, que va a quedar almacenado dentro del endosperma o del cotiledón. Y acá tenemos, estos son los cuerpos proteicos, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Como son cereales, la síntesis no ocurre dentro del retículo endoplásmico rugoso, sino que ocurre directamente, ¿sí? En el citosol, y se forma esta matriz proteica que envuelve a los gránulos de almidón. Esto sería el aspecto que tiene al microscopio un retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Esos serían las membranas y todos esos puntitos, los ribosomas, adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Bien, una vez que el grano se llenó de sus sustancias de reserva, ¿sí? De almidón y proteína, o de proteína y lípidos, o de iguales proporciones de proteína y almidón, como el caso de las legumbres, como el garbanzo, por ejemplo, o la lenteja, comienza la etapa de maduración de esa semilla, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, lo primero que ocurre es que se interrumpe la conexión vascular con la planta madre, comienza a deshidratarse, comienza a perder agua hasta un contenido de humedad del 10 al 12%. Esto lleva a que disminuya drásticamente la actividad enzimática y disminuya el consumo de oxígeno. Y esa semilla madura, ¿sí? Se va a mantener en ese estado de latencia hasta que estén dadas las condiciones óptimas para que, de humedad y temperatura, para que germine, para que ocurra la inhibición, se activen todas esas enzimas, ¿sí? Y comience el proceso de germinación para dar origen a una nueva planta. Entonces, y ya para terminar, una semilla, ¿sí? Va a ser sembrada en un campo, ¿sí? Si lo trasladamos a una situación productiva, ¿sí? Agronómica. Luego de la siembra va a ocurrir el proceso de germinación, que va a dar origen a una plántula. Esa plántula es la que va a ir creciendo, ¿sí? Hasta dar una planta adulta. Y esa planta adulta, luego de la floración y la fructificación, ¿sí? Va a producir semilla y grano. O sea, ¿por qué lo llamo semilla y grano? Por un lado, parte de esa producción va a ser la producción de grano, ¿sí? Ya sea una oleaginosa o un cereal, ¿sí? A partir del cual, ¿sí? Se pueden obtener alimentos. O sea, no todas las semillas que se originan de una planta van a dar origen a nuevas plantas, ¿sí? Parte en la producción agronómica va a ser, digamos, va a ser destinado a la producción de alimentos, ¿sí? Y otra parte va a ser utilizada para volver a dar origen al ciclo del cultivo, va a cerrar el ciclo. Por eso, si bien la etapa de llenado de grano o cómo se acumulan las reservas no tiene que ver con la germinación, y es un poco lo que hemos visto, ya venimos viendo con el metabolismo, es importante tenerlo en cuenta porque
Acá, en esta etapa de llenado de grano, esto es lo que va a dar la ganancia al productor. Porque de esta etapa de llenado de grano va a depender la calidad de la semilla, el peso hectolítrico, el peso de mis granos, la calidad de las proteínas, la calidad de los aceites, etc. Bien, y con esto entonces queda terminado el tema. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. Profe, una pregunta. En la formación del triacilglicérido, ¿lo van a Sí. tomar? No, en realidad, a ver, este tema, como el tema anterior de integración del metabolismo, pasa para el segundo parcial, ¿sí? O sea, no se toma, no entra para este primer parcial. Y en realidad, la segunda parte, la de formación, digamos, la de acumulación de reservas, es más como para cerrar el ciclo, ¿sí? Que para tomarles, no les vamos a tomar en dónde ocurre, es más informativo digamos, que datos o información que les vayamos o conocimientos que ustedes tengan que tener. Es simplemente como para cerrar el tema, ¿sí? No les vamos a decir, bueno, ¿cómo se forma cómo se inicia el almidón? ¿Cómo es el iniciador? No, es simplemente, digamos, como un dato como para que ustedes lo tengan, lo sepan, o si algún momento tienen alguna duda, bueno, alguien se los dijo, ¿sí? Y todo lo del llenado de grano, un poco la formación de sacarosa es lo que venimos viendo en casi todos los mapas, la síntesis de un ácido graso también la hemos visto, pero la situación así tal cual, cómo ocurre en una planta, la ubicación subcelular, no, simplemente las ubicaciones subcelulares que ustedes tienen en los mapas metabólicos, que son la mitocondria, el citosol, el glioxisoma, y más adelante van a ver el cloroplasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto la síntesis de proteína como la síntesis de ácidos grasos las consideramos que se dan en el citosol. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es simplemente para que sepan cómo ocurre y nada más. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, espero que esto les haya ayudado sobre todo a repasar el tema del metabolismo de los ácidos grasos en una célula de una planta adulta o en una semilla oleaginosa, que es lo que pasa, que recuerden que el ciclo de hidroxilato solo existe, solo lo tienen, solo es funcional en las semillas oleaginosas cuando comienzan a germinar. ¿Sí? Y entiendan cuál es la diferencia con los cereales. Los cereales, al tener almidón, pueden obtener todas las moléculas a partir del almidón. ¿Sí? Las oleaginosas que tienen ácidos grasos no pueden obtener todas las moléculas a partir de los ácidos grasos, salvo, digamos, la excepción de por qué lo pueden hacer, porque tienen ese ciclo de dioxilato, que es quien les permite, digamos, sintetizar esqueletos carbonados a partir de acetil-CoA. Bueno, si no hay más dudas, Profe, sí. la semilla de leginosa, Uh-huh. aparte de sintetizar biomoléculas o hidratos de carbono, Sí. también puede producir energía en forma de ATP, ¿no? Esos son los dos caminos que podría Esos son utilizar los el dos ácido. caminos, pero lo que tienen que tener en cuenta es que cuando un ácido graso va a producir energía, entra la mitocondria. Cuando un ácido graso va a ir a producir esqueletos carbonados, entra el glioxisoma. Porque esos dos orgánulos, además de tener ciclo de glioxilato, el glioxisoma, y ciclo de Krebs, la mitocondria, los dos tienen las enzimas de la beta-oxidación. Bien. ¿Vamos? Profe, ¿cómo dijo lo de las oleaginosas anteriormente? Que dijo que los cereales a partir del almidón pueden formar Los todas las cereales a moléculas. partir del almidón, ustedes si tienen almidón obtienen glucosa. La glucosa por glucólisis les puede dar piruvato, y a partir del piruvato pueden obtener acetil-CoA y ácidos grasos, pueden obtener oxalacetato,
¿sí? Pueden obtener aminoácidos, pueden obtener otros hidratos de carbono como sacarosa, celulosa, almidón, ¿sí? Mientras que las oleaginosas tienen muy poquito almidón, entonces necesitan usar los ácidos grasos, no solo para producir ATP, ¿sí? A partir del acetil-CoA, sino que tienen que hacer esqueletos carbonados con ese acetil-CoA. Por eso tienen el glioxisoma. Sería fantástico que los animales tuviéramos un glioxisoma, porque podríamos utilizar las grasas para hacer músculo, por ejemplo, para hacer aminoácidos, entonces seríamos todos flacos y musculosos. Bueno, no lo tenemos. El día que a alguien se le ocurra, digamos, hacer inventar alguna manera de que incorporemos a nuestras células glioxisomas, bueno, ya se va a acabar la obesidad, pero mientras tanto, no. Y no creo que sea fácil. Profe, Sí. ¿y el glioxisoma es exclusivo de las ginosas entonces? Sí, es exclusivo de oleaginosas. Y solo cuando están germinando, porque luego, por ejemplo, en los cotiledones, o sea, luego la planta adulta no los tiene, ¿sí? Y cuando la semilla no está germinando no son funcionales. Necesita que ocurra la inhibición y que las enzimas sean activas. Sí, las farináceas no lo tienen porque no lo necesitan. No lo necesitan, tienen muy poquitos triglicéridos. Entonces, ¿para qué van a querer transformar el acetil-CoA si tienen almidón y transportan, y a partir del almidón van a hacer la sacarosa? ¿Para qué quieren un glioxisoma? ¿Sí? Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, bueno, el lunes se vuelve a repetir el teórico, y cualquier cosa, si no, bueno, ahí en el aula virtual está mi mail, y está también mi número de celular, por si quieren mandar un WhatsApp. Y bueno, me preguntan, supongo que el lunes a la tarde ya subiremos el PowerPoint o la clase ya grabada, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos en otra oportunidad y estudien para el parcial. Bueno, chao chicos. Profe, gracias. Gracias, profe. No, profe, gracias.